Continuamos con nuestra serie sobre el libro de Job. El capítulo 9 de Job comienza diciéndonos: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Capítulo 10, versículo del 8 al 10. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. En esta mañana, continuando con la serie del libro de Job, vamos a responder a tres preguntas que se hacen en estos dos capítulos. La primera, en el capítulo 9, versículo 2, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? La tercera, en el capítulo 9, versículo 4, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Y la última, en Job capítulo 10, versículo 18, ¿por qué me sacaste de la matriz? Amados santos de Dios, al entrar a la vida cristiana, Dios tiene el anhelo y el propósito de que todos comencemos, los cristianos, a ir renovando y transformando nuestra manera de pensar. Hay muchos cristianos que, aunque dicen que son cristianos, ya estoy hablando de algunos que tienen 5 o 10 años en Cristo, escuchen, no operan espiritualmente, sino que siguen operando, siguen actuando, siguen conduciéndose, siguen resolviendo sus problemas financieros, de dolor, de enfermedad, morales, a través de la carne y no espiritualmente hablando. Si yo me digo que soy cristiano y no opero espiritualmente, soy peor que un ateo. Porque aunque yo diga que soy cristiano, en la práctica lo estoy negando. Si yo soy cristiano, tengo que comenzar a aprender y a convencerme de que todas las cosas van a ser resueltas y van a comenzar a manifestarse de acuerdo a mi respuesta hacia el cielo en la proporción en la que yo practico lo que Dios me escribe en su santa palabra. En otras palabras, yo ya tengo, por ejemplo, 3, 4 años en Cristo y he aprendido a que Filipenses 4, 5 y 6, por nada debo estar afanoso. Comienzo a los 3, 4 años de ser cristiano a proponerme, nunca voy a ponerme afanoso, no importa el problema que enfrente la vida, nunca voy a llegar a la desesperación. ¿Por qué? Porque en el momento que venga el afán, la prueba, la incertidumbre, la agonía, la confusión en mi alma, inmediatamente me hincaré, buscaré el consuelo de Dios, le diré: Señor, no entiendo qué está pasando,
pero en ese momento yo sé que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Así pues, entro a la vida cristiana y comienzo en lugar de una pastilla tranquilizante, en lugar de el psiquiatra, en lugar de desesperarme, en lugar de estresarme, en lugar de comenzar como loco y a confundirme, comienzo a descubrir que en la oración mis problemas comienzan a solucionarse. Esto se llama operar en el Espíritu. No solamente debemos de aprender esto, sino que también debemos estar conscientes que no tenemos todas las respuestas. Si algún ser humano aquí en la tierra pudiera darnos las respuestas y las incógnitas de la ciencia, de la sangre, del universo, de la creación, sería un Dios. Ya no necesitaríamos a Dios. Pero Dios nos recuerda en 1 Corintios capítulo 13 de que todo lo conocemos en parte, de que somos insuficientes, de que somos todavía aún siendo cristianos y renovando nuestra mente aún está todavía muy llena de tinieblas. Aún la mente necesita hasta el momento de nuestra muerte seguirse renovando, hasta que despertemos a su semejanza, hasta que resucitemos, hasta que estemos enfrente de Él, seremos como Él es, en el sentido de que podremos conocerlo cara a cara y entender lo que antes no conocíamos. Entonces, en la vida cristiana, yo me voy a enfrentar a leer un libro en Sanborns, al oír una conferencia de un maestro de la nueva era, o al oír algún maestro gurú que va a postular una filosofía de que la Biblia no existe, va a salir una revista, voy a leer de que Cristo no es cierto, de que esto y el otro, y cuando yo me enfrente a los ataques filosóficos del mundo, necesito en ese momento saber cómo operar, porque si no, tenemos solamente una alternativa. El cristiano que no resuelve sus problemas filosóficos y morales acaba amargándose. ¿Escuchaste bien? No hay más que resolver el problema conforme a la Biblia o el otro camino, comenzar a alejarme de él. Por la enfermedad, por lo que no entendí, culpé a Dios, me amargué, me estresé, no pude dar una respuesta y me alejo de Dios. ¿Y quién se va a endurecer contra Dios? Y le va a ir bien. Vamos pues a continuación a contestar 3 preguntas. Y las podemos contestar. Job no las pudo contestar. Nosotros las podemos contestar porque Job no tenía la revelación que nosotros tenemos. La revelación de Dios ya está completa. No hay nada que agregarle a la Biblia, no hay nada que quitarle a la Biblia. Lo que Dios tenía que decirnos en cuanto a su revelación ya está aquí en la palabra de Dios. Nos toca a nosotros escudriñarla, rascarle, hacer hoyos, investigar, inquirir, estudiar, meditar, para que Dios, el Espíritu Santo, nos abra la mente y podamos con la mente iluminada por el Espíritu Santo comenzar a comprender los secretos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios profetizó que Israel iba a endurecer su corazón y que vendrían tiempos en los que iban a ver la verdad y no la iban a entender. Por eso cuando aparece Cristo a los judíos, en Mateo 13, les dice, ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y les hablo en parábolas porque las parábolas son la revelación de Dios en secreto. Las parábolas son los secretos de Dios manifestados de una forma oscura a la mente carnal, a la mente humana. Y esta revelación de Dios solamente les dada, les abierta, les explicada a los pobres en espíritu y a los que tienen su corazón sensible y no endurecido. Toda la vida cristiana pues vamos a caminar sensibles con Dios. Si hay algo que me pasó hace una semana y no lo entiendo hace un mes, perdóname, Padre, pero jamás podré darme el lujo en mi vida cristiana de alejarme de Dios ni endurecerme contra Él, porque me va a ir peor de lo que yo me puedo imaginar que me iba a ir.
Vamos a comenzar en Job capítulo 9, versículo 2, contestando la primera pregunta. ¿Cómo puedo ser justo delante de Dios? Es importante aclarar que esta pregunta no está relacionada con la salvación. O sea, ¿cómo puedo ser justificado? Porque la respuesta está en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Cuando hablamos de cómo puedo ser salvo, la respuesta es por la fe en Jesucristo. Esta pregunta está relacionada con la vindicación, o sea, ¿cómo puedo ser declarado inocente por Dios? Job tenía 3 amigos. Los 3 amigos culpaban a Job de que él era culpable, de que él era lo que había pecado, lo que había hecho, era la respuesta a todos sus sufrimientos. Job estaba en su limitación humana, tratando de probarle a sus amigos de que realmente él no había pecado, de que él había hecho todo lo que estaba a su mano, humanamente hablando, para complacer a Dios. Y entonces Job buscaba de alguna manera decirle a Dios, oh Dios, tú que estás allá arriba, ¿cómo puedo decirles, cómo puedo explicarles que tú y yo estamos en una buena relación, que tú me amas y que yo te amo? Oh Dios, desde arriba, declárame inocente. Sin embargo, Job no oyó durante 1 año la voz de Dios para que lo pudiera declarar inocente. ¿Se imaginan ustedes que fuéramos cualquiera de los seres humanos a la corte o a un tribunal donde Dios es el juez? Nunca podríamos nosotros contestarle a Dios una sola pregunta que Él nos hiciera. Si alguno de ustedes tiene algún problema filosófico, ¿por qué existió el diablo? ¿Por qué el mal? ¿Por qué aquello? Imagínate en la corte de Dios y tú haciéndole esas preguntas a Dios. A ver, Dios, ¿por qué esto? Y yo no escogí nacer así, y yo no pedí venir a este mundo. Cada vez que tú le preguntaras algo a Dios, Él te preguntaría 1000 preguntas, de las cuales una sola no le podrías contestar. En otras palabras, Dios no contesta, Dios responde con preguntas. Y era el método de Jesucristo. Cuando los fariseos le dijeron a Cristo, a ver, ¿por qué? Cristo les preguntó a los fariseos, ¿por qué Juan el Bautista no le creen ustedes? El bautismo de Juan era del cielo, ora de los hombres. Los judíos no saben qué contestar y Cristo los agredía haciéndoles preguntas para demostrarles su ignorancia. Dice aquí en Job capítulo 9, versículo 3, si quisiere contender contra él, si hay algún ser humano que quiera discutir contra Dios, no le podría responder a una cosa entre 1000. Lo comprobamos al final del libro de Job, cuando Dios, en el capítulo 38 hasta el 42, le comienza a preguntar a Job, ¿dónde estabas tú cuando formé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Tú sabes que la tierra fue formada antes de los 7 días de la formación de la tierra? ¿Sabían ustedes que cuando la Biblia dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra tiene billones o billones tal vez de años de existencia? El versículo 3 del Génesis 1 en adelante no describe la creación de la tierra. La tierra ya existía en el versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra principio no fija un tiempo y dice a partir de entonces, sino que es en el principio de miles o tal vez billones de años o de épocas o de eras antes de la creación. Y esto significa que cuando Dios comienza a formar la tierra y crea al hombre, Dios hace esta tierra antes. Tal vez aquí existían los ángeles, tal vez aquí estaba Satanás, hay muchas teorías al respecto, pero son preguntas tan profundas que nadie podía contestar. Y cuando tú tienes un problema contra Dios, recuerda algo, antes de acusar, necesitas saber que no puedes acusar porque no conoces todas las respuestas. A ver otra vez. Antes de acusar a alguien, principalmente a Dios, y antes que le digas a Dios, tú tienes la culpa de esto, ¿por qué me mandaste este esposo tan cabezón? ¿Por qué tengo esta esposa con la que me casé? ¿Por qué me pasó esto en mi negocio? Antes de que acuses, recuerda algo, para acusar estás implicando de que tiene alguna respuesta. Dios va a decir, perdóname Juanito, lo hice mal,
mira, te lo voy a recompensar. ¿Crees que eso te va a contestar Dios? Te equivocas. Dios te va a hacer otra pregunta. ¿Tú quién eres? Renacuajo, lombriz de aguapuerca. Imagínense a un niño. Mamá, ¿por qué me escogiste ese papá que tengo? Te darán ganas de, mira chamaca, me darán ganas de darte una cachetada, pero veo que eres ignorante, que eres tonta. No hay forma, le vas a contestar, mijita, esas preguntas no se hacen. ¿Por qué? Porque aunque te dé la respuesta, no la vas a entender. Una niña de 3 años, mamá, ¿de dónde vienen los niños? Mira, te puedo explicar todo el proceso, mijita, pero aunque te explique el proceso de la gestación, no lo vas a entender. Simplemente dicen por ahí, ¿verdad? Los trajo la cigüeña. Aunque no debemos los cristianos contestar eso porque eso es una mentira, pero es una comparación para que entendamos cuando llegamos con Dios, ¿por qué esto? Hay cosas que le preguntamos a Dios que aunque Él nos contestara, no lo podríamos llevar. No lo podríamos asimilar, no lo podríamos entender. Por esta razón, Job no pudo recibir respuesta de Dios, porque si Dios le hubiera contestado, no hubiera ayudado tampoco a poder esclarecer sus sufrimientos. Sin embargo, Job, aunque sabía que no podía ponérsele al brinco a Dios, y aunque sabía que no podía declararlo inocente, la mayor parte de esta sección comienza a demostrarnos que Job, al decirle a Dios, declárame inocente, comienza Job a exaltar la sabiduría invencible y el poder de Dios en el versículo 5 en adelante. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que a este ser poderoso, invencible, sabio y omnipotente, puedes tú, con tus dudas y tus incertidumbres y tu amargura y tu aflicción de espíritu, creer que te va a contestar si tú te le pones al brinco? Dios no estima a nadie que en sus propios ojos es sabio. Dios contesta a las personas que le dicen, Padre Santo, que estás en el cielo, no entiendo lo que estoy pasando, ayúdame a no endurecerme, ilumina mis pensamientos, y no te pido que me expliques, te pido que me fortalezcas. A ver si ya pueden comenzar a entender eso. No se imaginan cómo le pido a Dios que me dé sabiduría para explicar un libro tan difícil, hermanos. Que me quiero bajar al nivel para que ustedes puedan entender claramente esto. No necesitamos respuestas, necesitamos fuerza para seguir viviendo. ¿Está claro? Dios te puede decir por qué te quedaste paralítico, por qué perdiste un ojo, por qué perdiste la cabeza. ¿De qué nos sirve que nos diga, por esta razón te pasó esto? ¿Me va eso a volver a hacer caminar? ¿Me va eso a devolver mi ojo? ¿Me va eso a devolver a mi esposa o a mi esposo? ¿Me va eso a devolver a mi hijo? Nada de lo que Dios nos contestara lo podríamos entender, y aunque nos los contestara, no lo podríamos llevar, porque sus pensamientos sobrepasan nuestros pensamientos. Necesitamos fuerza para seguir viviendo para Él. Nada más. Señor, no entiendo, pero fortaléceme, no quiero quedarme caído, no quiero amargarme, quiero seguir la vida cristiana, quiero llegar a la meta, Señor. Necesito tus fuerzas, necesito tu consuelo. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que nos enseña el libro de Job. Dios no le contesta a Job. No lo amaba, sí lo amaba. ¿Por qué entonces si lo amaba no le contestaba? Porque Job no podía comprenderlo. Su cerebro, un cerebro de ostión comparado con el cerebro de Dios. Hay veces que Lisa, tu chamaquito de 4 o 5 años de edad, no te compra una motocicleta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te la compro ni te voy a explicar por qué. Porque aunque te diga que te vas a matar, tú no me tienes que matar porque nunca sabes lo que es la muerte. Entonces a mi hijo le digo, no le digas así, pero mi hijo sigue caminando, y cuando llega a los 10 años, a los 15 años, papá, gracias por no comprarme una motocicleta cuando tenía 5 años de edad. Antes, él no entiende por qué lo hice. ¿Está más o menos claro? Para que podamos situarnos y ubicarnos en una posición honesta, intelectual, delante de Dios.
¿Podría alguna persona entonces ir a discutir contra Dios con un oponente tan poderoso? El libro de Isaías, capítulo 44, versículo 24, dice acerca de Dios, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo todos los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En Amós 4, versículo 13, la Biblia dice, porque aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Siempre el ser humano, ante la duda, ante la incomprensión de lo que pasa, ante la incapacidad de poder decir dónde está Dios, qué está pasando, qué me pasó, por qué pasa esto en México o a dónde nos dirigimos, recordemos que no vendrá una respuesta directa de Dios. Levantemos los ojos al cielo, alabemos su grandeza, alabemos su poder y por la fe podemos decir, tú haces grandes cosas e incomprensibles que nosotros no entendemos. Aunque mis ojos carnales, mis oídos carnales oyen rumores de guerras, mis ojos ven pestes, niños muriéndose de hambre, guerras, terremotos, sida, abortos, y el mundo parece caerse dentro de mi espíritu. Mis ojos espirituales, mis oídos espirituales oyen tu voz que dice, no tengas miedo, estoy al control, sigue viviendo para mi Hijo Jesucristo. Esa es la fe. Caminar en la vida cristiana, no siendo afectado por lo que oigo ni por lo que veo con mis sentidos físicos, sino caminando en la vida de acuerdo a lo que dice la palabra. Oigo la voz del pastor, no oigo la voz del filósofo, no oigo la voz de Herodoto, no oigo la voz de Confucio, no oigo la voz de los filósofos ni de la nueva era, oigo la voz de mi pastor porque él me conoce, que es su oveja y oigo su voz. Y esta voz me dice siempre, aunque ande por valle de sombra de muerte, no tengas miedo, estoy contigo. Esta es la fe. Caminar en la vida, siendo influido aquí adentro de mi vida, espiritualmente dentro de mí, por lo que Dios me dice. Y yo creo lo que Él me dice y sigo caminando. No hay nada que me haga detenerme ni cambiarme, ni aunque las montañas se levanten, dice el Salmo 46, y pasen por mi casa, aunque el popo haga explosión, no importa lo que pase, mi corazón no temerá. Tú estás conmigo, saldré adelante, me voy a levantar, se va a resolver mi problema, voy a vencer, voy a tener trabajo, voy para arriba, tú estás conmigo, y esto es lo que nos mantiene de pie. Suéltate de Dios. Y llegamos a la segunda pregunta. Vas a comenzar a alejarte de Él y endurecerte. Dice Job capítulo 9, versículo 4, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? El hecho de que tú no puedas comprender lo que pasa en esta vida o los caminos de Dios no justifica ni te da el derecho de endurecerte ni amargarte contra Él. Otra vez. El hecho de que un doctor, porque la mayor parte de los doctores que me he enfrentado son ateos y me han dicho soy ateo porque no creo, porque he visto niños que nacen con 3 cabezas, he visto que un ciclón llega y mata a 50,000 niños. Mucha gente, muchos seres humanos, al no poder explicar lo que pasa a su alrededor, al no poder asimilarlo en su pobre entendimiento, ellos no se ubican antes y dicen, caray, pero ¿cómo puedo llegar a comprenderlo si va más allá? El hecho de que ellos no puedan asimilarlo intelectualmente, por no entenderlo, viene una respuesta, no creo en Dios. No puede ser un Dios de amor si permite lo que está pasando. Bueno, ese es tu razonamiento, esa es tu forma de pensar, limitada, condicionada, finita y humana. Pero los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y el hecho de que no entiendas lo que pasa, no te da el derecho a amargarte y endurecerte en contra de Él. La falta de entendimiento de los caminos de Dios no debe hacernos enojar,
ni tampoco hacernos alejar de su presencia. Y amados santos de Dios, le pasa esto más a los cristianos que a los incrédulos. ¿Oyeron? ¿No se imaginan ustedes la cantidad de cristianos que llenan las iglesias del mundo entero amargados? Y si tú hablas con cualquiera de estos, todos, estoy hablando de misioneros, pastores, evangelistas, diáconos, ancianos, cantidad de familias, cantidad de muchachos amargados por algo que les pasó o que enfrentaron en su vida. No lo entendieron y los endureció. Los hizo alejarse de Dios. De repente no entendí por qué pasó esto y eso no te da el derecho de soltarte de Cristo. ¿Qué querías comprender todos los misterios de la vida? Ay, hermano, es que yo pensé que esto era así, pero resultó que no era como yo creía. ¿Qué creías? Tus ojos estaban en los humanos, no estaban en Dios. Veamos en el libro de Proverbios algunas respuestas para las personas que se endurecen. Dice el capítulo 1 de Proverbios, versículo 32, el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Vean ustedes que cualquier cristiano que se desvía, cualquier cristiano que se sale del camino de Jesucristo, y escucha bien, salirte del camino de Jesucristo no es salirte y decir, no, yo estoy amargado y duro, pero tengo muy sana doctrina y creo en todo y no creo en los dones, y eso creen ellos que los hace estar en el camino. Salirse del camino de Jesucristo es salirse del camino del amor. No de la doctrina, del amor. Porque aunque tuviera doctrina y aunque tuviera dones y conocimiento, si no tengo amor, nada soy. Y en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida por el amor que tenemos a los hermanos. Una persona amargada es imposible que perdone. De ahí en adelante comienza a echarse a 50,000 enemigos. ¿Por qué? Porque un cristiano amargado es difícil que trate con la gente, es difícil que sea tu amigo, es difícil que tenga tu amiga. ¿Quién quiere un amigo amargado? ¿Quién quiere una amiga amargada? ¿Quién quiere una compañía que te agrava los problemas de tu vida en lugar de que vea su rostro que te levanta y que te saca de ese problema? Nadie quiere esa persona. El ánimo amargado contrista el espíritu, seca los huesos, dice el rey Salomón. Entonces cualquiera que se desvía, dice Proverbios 1:32, mueren así porque se desviaron. Dijo Cristo, yo soy la vida, salte del camino que es la vida y que es lo opuesto a la vida, la muerte. Y no hablamos de la muerte física, hablamos de la separación de la muerte temporal de Dios. La prosperidad de los necios los echará a perder. Otros cristianos se vuelven ricos o comienzan a hacer dinero, se olvidan de su Dios, se endurecen contra Dios y contra el mundo en lugar de que pase todo lo contrario. Mientras más dinero tengas, debes de ser más caritativo, más generoso, más amoroso y más misericordioso para tus hermanos que padecen necesidad. En Proverbios 28, versículo 14, dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, ¿qué le va a pasar? Caerá en el mal. Endurécete contra Dios, aléjate de Dios y comienza a endurecerte contra Dios y vas a caer en 1000 trampas. Nos encontramos una muchacha allá en Estados Unidos y esta muchacha decía, tenía una cara así, se veía que estaba amargada. ¿Qué te pasó, Conchita? No, que sí que la hace, que Dios y que la iglesia, una bola de hipócritas, y que a mí no vengas con cristianismo. ¿Y ahora qué haces, Conchita? Ahora me marihuano. ¿Ya ves? Cualquiera
que se endurece contra Dios cae en trampas más grandes que te llevan a la destrucción. Hay muchos que han caído en el adulterio porque se endurecieron contra Dios. Hay muchos que han caído en la fornicación con su novio y con su novia porque se endurecieron en contra de Dios. La Biblia dice, el que se endurece contra Dios va a caer en el mal. En Proverbios 29, versículo 1, dice la Biblia, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Aquí en tercer lugar encontramos que endurecerte en contra de Dios es ser entregado a un juicio de Dios. ¿Cómo puede Dios convencer a un cristiano endurecido que deje endurecerse? Hagan de cuenta, en este caso, que yo soy el que me endurezco contra Dios. Nada, me pasó esto y no lo entiendo, y ahora ya no quiero ir a la Biblia, ya no quiero ir a la iglesia, mi papá contra Dios. Nada, me pasó esto y no lo entiendo, y ahora ya no quiero ir a la Biblia, ya no quiero ir a la iglesia, mi papá me hicieron esto, o mi hermano me decepcionó, o el pastor me decepcionó, o mi maestro me decepcionó, y por eso que no entiendo, me endurezco contra Dios. Muy bien. ¿Cómo me va a convencer Dios que esa actitud es errónea? Que debo seguir, no importa lo que me pase, sensible, 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 sensible. ¿Sabe una cosa? No me va a convencer ni el predicador, no me va a convencer ni mi mamá, me va a convencer un accidente o alguna enfermedad. Y si después del accidente y de la enfermedad o de alguna ruptura tremenda que tengas en tu vida o que te pase algo que te sacuda las fibras más íntimas de tu alma, si después de esto no entiendes, dice la Biblia, no habrá después medicina para ti. El último recurso que Dios usa es algo que te sacuda, algo que te quite Dios a la fuerza y que meta cuchillo en tu vida. Y si después de eso no te sensibilizas, ya no hay medicina para ti. Y si eres cristiano, Dios prefiere llevarte al cielo antes de tiempo a que sigas endurecido y amargando a todos a tu alrededor. Job sabía muy bien esto, y en Job 9, del 11 al 15, Job dice lo siguiente: he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. En otras palabras, yo no me voy a endurecer, dice Job. Si había algún hombre que no pudiera explicar sus sufrimientos, era Job. Si hubo un hombre en la historia que podía tener la justificación de enojarse contra Dios, le quitó sus hijos, le quitó su familia, le quitó sus vacas, sus coches, su trabajo, le quitó todo. Ese hombre podía endurecerse contra Dios y no lo hizo. Además se enfrenta contra tres enemigos filósofos que lo agreden intelectualmente y que filosóficamente quieren poner sus últimos clavos para enterrarlo en su ataúd filosófico. Y Job rehúsa endurecerse. Job rehúsa poder endurecerse contra Dios. Y todo el libro de Job es una lucha intelectual y espiritual de Job por tratar de heredarnos a nosotros, de aportarnos a nosotros, que si él lo aguantó, nosotros también lo podemos soportar. Porque Job no era un ángel, Job no era un querubín, Job era un hombre como tú y como yo. Y tenemos nosotros más ventaja que él, porque tenemos más revelación de Dios. Dice en Job 9:11 en adelante, explicando Job lo que estaba pasando: cuando pase Dios yo no lo veré, pasará y no lo entenderé, arrebatará, ¿quién le hará destituir y quién le dirá, ¿qué haces? Job no responde quién va a endurecerse contra él. Job pregunta, ¿cómo puedo ser declarado inocente? No soy la respuesta. Entonces Job responde a sus propias preguntas. Lo único que sé es que tú eres grande, hiciste las Pléyades, el Orión, la luna, las estrellas, los planetas, las hormigas, el átomo, mi cerebro, todo lo que hiciste. Y además, Señor, si tú pasaras enfrente de mí, yo digo que tú no estás conmigo, pero si lo pasaras, no te vería. Y estoy hablando cosas que no entiendo porque a lo mejor estás ahora más cerca de mí que nunca, pero con mis ojos físicos no te veo. Y además, ¿quién le puede decir a Dios lo que hiciste está mal? ¿Quién? A ver, señores filósofos, vamos a un tribunal y vamos a tratar de discutir este asunto. ¿Puede alguien que no ha acabado la primaria discutir con un filósofo sobre filosofía? ¿Qué diría el jurado? Señor, antes de subirte a un estrado a tener un debate en la televisión,
permítanos decirle y recordarle lo más elemental de la lógica. Si usted quiere discutir de política, es porque usted sabe política. Si quiere discutir de religión, es porque sabe de religión. Si quiere discutir de ciencia, porque sabe ciencia. Si quiere discutir de biología, ¿cómo puedes ponerte al brinco a un biólogo cuando no sabes ni siquiera qué es una célula? ¿Qué cosa pasa? Haces el ridículo enfrente de todos los demás. Eso es lo que estás haciendo tú, y tú, y tú. Cuando tú quieres ponértele al brinco a Dios y discutir con Dios lo que tú mismo no entiendes. En tercer lugar, dice Job en el capítulo 10, versículo 18. Ay, Señor, no entiendo cómo puedo ser declarado justo delante de ti. ¿Quién puede endurecer si le va bien? Y después de todo, ya para acabar, ¿para qué en el último de los casos me sacaste del vientre de mi madre? A ver, ya es lo único que te pregunto. ¿Para qué me sacaste? Si tú me creaste y soy obra perfecta de tu creación, y me pudiste matar en el vientre de mi madre para comenzar, me pudiste haber hecho que fuera un abortivo. Sin embargo, tengo 50, 60 años de edad y he llegado a esta edad y ahora, después de que tú me creas, te vuelves contra mí. Le decía Job a Dios, te vuelves contra mí y ahora quieres destruir lo que tú creaste. Señor, para mí no tiene sentido. Lo hubieras hecho desde la matriz. Job enfrentaba un dilema. Nadie puede vivir sin esperanza en esta vida. Nadie puede vivir sin esperanza en esta vida. Pregúntaselo a Jean-Paul Sartre, el filósofo padre del existencialismo francés. El martes pasado mañana vamos a hablar sobre las filosofías de la creación. Este hombre se enfrenta a la vida y se le llama el desesperado. Sus libros transcriben su espíritu. Desesperación, no hay respuesta, no hay Dios, no hay nada. Por eso acabó amargado y amargó a todos los existencialistas, seguidores de la filosofía de la desesperación. Hermanos, en Jesucristo, ¿cómo puedo yo permitirle a Dios que me saque de la matriz? ¿Cómo puedo yo decirle a Dios que me saque de la matriz si yo no explico ni entiendo el destino de mi vida? Saben ustedes lo siguiente: Job no entendía lo que Dios estaba haciendo y era importante que no entendiera. Otra vez. Estamos viendo aquí, a través de las preguntas, que Job no entendía qué estaba pasando, pero era importante para Dios que Job no entendiera, porque si Job hubiera entendido lo que estaba pasando y el propósito que estaba detrás de su prueba, ¿dónde hubiera quedado la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza. A ver, la certeza, todavía no se adelanten. La certeza, la seguridad, no se adelanten. La seguridad, definamos certeza. La seguridad, lo cierto, lo seguro que estoy yo primero, es una seguridad. La fe es una seguridad. Es una seguridad, una certeza interna. No es intelectual, es espiritual, es de mi corazón. Es una seguridad absoluta de algo que viene, de lo que se espera. Si yo no estoy dentro de mí seguro y cierto que vienen bendiciones a mi vida después de esta prueba, que vienen recompensas de Dios después de este sufrimiento, que vienen a mi vida grandes y enormes premios en esta vida y en la otra vida, porque me he mantenido seguro dentro de mi vida, entonces no puede Dios nunca recompensarme. Porque solamente la fe y la paciencia nos hacen heredar las promesas. Si tú como mujer no estás absolutamente segura que tu esposo va a cambiar, no va a cambiar, aunque le digas el dragón. Si tú no estás segura que tu hijo va a cambiar y tu hijo va a cambiar, aunque tu hija sea una prostituta ahorita, aunque tu hijo sea el peor pandillero, si tú no estás seguro que Dios te dice, lo alcanzo, no va a ser convertido tu hijo.
si tú no estás completamente seguro que Dios no te va a dejar nunca morir de hambre, si tú no estás absolutamente seguro que Dios te va a bendecir y te va a fortalecer y todo se va a componer, no puedes entonces resucitar y romper las cadenas y ser libre, porque es la seguridad dentro de mí lo que me hace que Dios me recompense. Hebreos 11:6, sin fe, no oigo. Sin esa seguridad dentro de mí, sin esa certeza dentro de mí, que no importa que no tenga dinero, pero no voy a robar. No importa que no tenga, no voy a vender mi cuerpo, dice la muchacha cristiana. No importa que me vaya mal, voy a seguir siendo fiel a Dios. No importa que mi compañía esté quebrando, voy a seguir pagando impuestos, no voy a robar. No importa lo que pase, yo sigo seguro de que Dios me va a premiar. No puedo agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no lo vea, aunque no lo sienta, aunque el mundo me diga lo contrario, yo estoy convencido de que el mundo invisible es real, que Dios es real y que Dios me va a sacar de ese problema y me va a bendecir y me quitó a mi novio, se me quitó a mi novio, me quitó a mi esposo, a mi trabajo, lo que sea. No importa lo que haya pasado, yo estoy cierto, yo estoy seguro que mi Dios vive. ¡Él vive! Job estaba en bancarrota y estaba enfermo. Lo único que Job le podía ofrecer a Dios es creer en Él. Sus sufrimientos. Y esto era precisamente lo que Dios quería que Job hiciera para poderle callar la boca a Satanás. Que desde arriba le decía, míralo, a ver si ahorita, aunque no lo entienda, te sigue adorando. Este es el conflicto invisible cósmico desde el principio de la creación. La guerra se libra en el mundo invisible. Esto es solamente el reflejo de lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando William Witten Borden murió en Egipto en 1913, justo cuando comenzaba su viaje misionero, muchos preguntaron, ¿por qué este desperdicio de vida? Pero Dios continúa usando la historia de William Witten Borden y la vida de este hombre para desafiar a otros a ir a predicarles a los musulmanes. Cuando David Brainerd moría de tuberculosis a los 27 años de edad, escupiendo sangre, la Biblia de David Brainerd todavía la encuentran en Estados Unidos salpicada de la sangre de la tuberculosis que tenía cuando él murió. Muchos dijeron, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué Dios no lo sanó? Sin embargo, Dios continúa usando la historia de David Brainerd para todas las personas que quieran irles a predicar a los cientos de pieles rojas que él ganó para Cristo en Estados Unidos de Norteamérica. Cuando John y Betty Stam fueron martirizados hasta morir en la China en 1934, miles de cristianos en Estados Unidos decían, ¿para qué fueron a la China a morir? ¿Para qué ese desperdicio? Sin embargo, Howard Taylor, el primer hombre que fue inspirado para ir a la China, escribió un libro que se llamó El triunfo de John y Betty Stam, publicado en 1935 y que ha inspirado a miles de cristianos para irse de misioneros y predicadores a la China. Cuando los 5 norteamericanos misioneros fueron asesinados en las selvas del Ecuador por los indios Aucas, algunos dijeron, ¿para qué este desperdicio de vida? Se fueron al Ecuador, los mataron los indios y dejaron en Estados Unidos a 5 viudas y a 25 hijos entre los 5. ¿Para qué fueron de misioneros? ¿Para qué los mató Dios? Sin embargo, la esposa de uno de estos misioneros, al ver cómo habían sido asesinados su esposo y los demás compañeros, se regresó al Ecuador y les predicó a los indios que mataron a su esposo, y el jefe de la tribu se convirtió a Cristo al ver el amor y el perdón de esta mujer de Dios. ¿Para qué este desperdicio cuando Esteban fue asesinado a los 20 años de edad? Esteban le pudo haber dicho a Dios, Señor, voy a ser un grande misionero, un grande predicador, y a los 20 años muere a pedradas por todos los fariseos. En el capítulo 7 y 8 de los Hechos, la gente diría, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué mi hijo ha muerto tan joven? Sin embargo, debemos recordar que no es desperdicio lo insensato de Dios. Es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Aunque Él me matare, seguiré confiando en Él. Esta es la fe de un hombre que enfrentó el valle de sombras y de muerte. Muchos de ustedes en esta mañana podrán preguntarse, mi hijo me pidió que se quiera ir al Instituto Bíblico a estudiar para pastor. ¿Para qué ese desperdicio? Yo quería que fuera ingeniero electromecánico, físico nuclear, matemático. Y que algún día fuera a las Olimpiadas y ganara el premio Nobel de Medicina. Sin embargo, tu hijo, pasan los años y puede haber ganado el premio Nobel de Medicina, haber sido un universitario y haber ganado el mundo, y a la hora del entierro lo fueron a recoger los demonios. Y al otro hijo, que fue un simple pastorcito, un misionero, que fue asesinado, nunca figuró en los periódicos, nunca escribió un libro, nunca hizo nada, a la hora de su muerte, los ángeles de Dios lo irán a recoger en su tumba. El que quiera ganar su vida, la va a perder. Nosotros somos como antorchas y debemos arder hasta consumirnos para Dios. Que tu vida sea una antorcha que arda y que te consuma la pasión de Dios. No podemos ser antorchas secas allí que no tienen ya ningún fuego, ninguna pasión, porque están llenos de dudas, de temores, de amargura. Debemos ser antorchas que seamos consumidos por el amor de Dios. Seamos vidas que seamos consumidas por nuestra pasión por Jesucristo, y que cuando muramos sean las puras cenizas, pero que Dios diga, ese hombre, esa mujer dio su vida hasta consumirse, lo ardía la pasión por el amor de las almas. Y entonces veremos la recompensa. No podemos vivir más que para dos cosas: o nos consume el mundo y nos destruye Satanás, o nosotros nos consumimos voluntariamente por Dios y recibimos después de esta vida la recompensa eterna. ¿Para quién estás ardiendo en esta vida? ¿A quién tratas de agradar en la vida? ¿A tus amigos? ¿A tu familia? ¿Al pecado? Escucha el testimonio de Yuri cuando la oigas decir, cuando vi a los millones de personas y fanáticos a mi alrededor que venían a rendirme pleitesía como si fuera una reina. Me di cuenta que no era nada delante de Dios, y que aunque hubiera muerto en esa época de pecado, me hubiera condenado eternamente en el infierno. ¿De qué me hubiera servido haber ganado todo si a la hora de la muerte me enfrentaba a una eternidad sin Dios? En esta mañana muchos de ustedes se encuentran endurecidos. Algunos otros están confundidos y muchos están pasando pruebas muy grandes. Hermano en Jesucristo, sigue confiando en Dios. No te va a dejar. No te va a desamparar. Su vara y su callado te infundirán aliento. Ciertamente aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Va a ungir tu copa y va a hacer llenar tu copa hasta sobreabundar de gracia y de gozo y de felicidad. Cambiará tu lamento en baile, porque la misericordia y el bien de Jehová te seguirán todos los días de tu vida, y algún día moraremos delante de Él. En esta mañana quiero invitar a muchos de ustedes al arrepentimiento. Arrepiéntanse de haberse alejado de Dios. Arrepiéntete de estar comenzando a endurecerte en contra de Dios. Si apenas estás en el proceso del endurecimiento, oh bendita gracia, sublime gracia de Dios, que en esta mañana, en su misericordia te llama y te dice, ya no te endurezcas más, porque vas a caer muy pronto en una trampa más grande de la que te habías imaginado. En esta mañana arrepiéntete de tu endurecimiento y arrepiéntete de querer altercar contra Dios. Dile como Job, Señor, ¿de qué me sirve endurecerme? Porque ¿quién se endureció contra ti y le fue bien? No me puedes declarar inocente, todos creen que soy malo en la oficina y todos creen que soy aquello, no me importa la vindicación. Tú vindícame, Señor, pero dame en esta mañana tu fuerza y tu fortaleza para seguir viviendo para ti. Estás decaído en esta mañana, estás triste, estás abatido, estás desanimado, cobra ánimo,
Jesucristo, el Rey de Gloria, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, el príncipe de los pastores, el pan del cielo que descendió a darnos vida, aquel que murió con sus brazos abiertos en la cruz, te dice, estoy contigo, no temas. Y en esta mañana, levántate, endereza tus rodillas paralizadas, vuélvete a meter al camino del amor y perdona a esa persona que te ofendió o lo que no has entendido. Pídele a Dios que con el tiempo te lo revele, pero en esta mañana regresa a la cruz de Jesucristo. Les pido que inclinemos nuestra cabeza. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, bendito seas, porque lo que tú has hecho no lo entendemos. Lo insensato de Dios es más sabio que nosotros. Lo débil que es para ti es más fuerte que nosotros. Tú escogiste lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y tú escogiste lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Señor, hay tantas cosas que no entendemos de esta vida. Hay tantas cosas que no entendemos de lo que está pasando en México. Hay tantas cosas que pasan en tu iglesia que no acabamos de comprender. Vivimos llenos de injusticias. Vivimos rodeados de crímenes. Vivimos rodeados de maldad. La gente a nuestro alrededor está endurecida. La gente vaga, confundida como en una selva, sin rumbo, sin esperanza, sin seguridad, porque no te conocen a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Si hay alguno entre tus hijos que se ha endurecido, en esta mañana dile a Dios ahí desde tu lugar, perdóname. Perdóname, Señor, por mi soberbia, porque es mi soberbia lo que me ha hecho endurecerme en contra de ti. Ha sido mi soberbia la raíz de estarme alejando de ti o de haberme alejado de ti. Oh Dios, perdona mi rebelión en mi corazón. Sáname, Señor Jesús. Oh Dios, levántame. Levántame, Padre. Ten misericordia de mí. Vuelve a darme fuerzas, claridad en mis pensamientos y seguridad en mis pasos para no volverme a alejar de ti.